Bienvenidos a Cielo y Tierra. El podcast de hoy es un podcast muy bueno porque nos toca ahora responder las preguntas que ustedes nos dan, ustedes que nos andan mirando. Entonces vamos a empezar hoy a responder unas preguntas. Sí, gracias a todos por estar con nosotros en este día. Estamos contentos de poder estar aquí una vez más. Y como estaba comentando Iván, este día queremos tomar la oportunidad para responder algunas preguntas que han puesto en las redes sociales, también en el canal. Y tratar de hacer lo mejor que podamos para ayudar y pues tratar de contestar lo mejor que podamos a estas preguntas. Y pues también es una forma pues de también de decirle gracias a todos los que nos siguen apoyando, los que nos siguen dando comentarios y dando me gusta, ¿no?, en los videos. Entonces también es algo que nos motiva a seguir adelante y pues a compartir esto. Y pues qué mejor manera que tratar de explicarlas, mirar las preguntas y explicar lo mejor que podamos nosotros, ¿no? Sí, cualquier duda que tengan. ¿Qué piensas tú de Steven? No, pues sí, me gusta mucho hacer estos tipos de videos, ¿no? Porque está esa relación entre la gente que manda mensajes y nosotros que los respondemos, porque hay muchas personas que les mandan mensajes y a veces no hay un video que los responda o así un mensaje, pero me gusta hacer estos videos, así que vamos a empezar, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Voy a leer algunas de las preguntas que tenemos. Algunas de estas preguntas, como dije, son de las redes sociales, algunas son de YouTube. Pero me gustaría empezar con una de las que tenemos y obviamente pues saludar a la persona que nos mandó esta pregunta. Y el usuario de esta pregunta que nos hizo es a Giovanni García 8587. Entonces, Giovanni, gracias por apoyarnos, por estar con nosotros. Gracias por estar suscrito a este canal. Esperemos, ¿no?, que los estés apoyando también de esa manera. Si lo has hecho, gracias. Y no, pues igual también síguenos apoyando. Pero la pregunta que tenía este usuario o Giovanni en este caso, dice, y la captura de pantalla la van a poder mirar ahorita en la pantalla también. Vamos a tener oportunidad de eso para que también miren a la pregunta, pero la voy a leer de todas maneras. Dice: hey, saludos. Estuvo muy interesante el capítulo, pero sí me genera un par de dudas cuando se habla con respecto a las tradiciones y o añadir cosas a la Biblia. En el capítulo 5 de Mateo menciona que el Mesías habla sobre el adulterio, pero él dice, y cito: de cierto os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿No sería esto como añadirle un extra a ese mandamiento? Y bueno, es una muy buena pregunta que nos hace. Y como dijimos, vamos a tratar de responderla lo mejor que podamos. Y creo que cuando Jesús habla, especialmente cuando vino a traer su ministerio a la tierra, siempre me pone a pensar que hay una escritura que dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice que cuando vino a su pueblo, el pueblo, especialmente los sacerdotes, ¿verdad?, tenían o estaban tan cegados en su tiempo, y había veces que a través de la tradición o ciertos mandamientos que ellos tenían o reglas, aún quebrantaban y básicamente hacían lo que era contrario, ¿no? En este caso les habla acerca del adulterio, ¿no? Y dice, este usuario dice, bueno, pues eso no contradice. Creo que más que contradecir, muestra que los estándares de Dios son más altos que los de nosotros, ¿no? Muestra que no solamente el cometer el acto físico, ¿no?, es adulterio, sino cuando empiezas a tenerlo desde tu corazón, ¿no? Porque dice que Jesús les reclamaba eso, ¿no? Bueno, ustedes piensan que simplemente esto es el adulterio, ¿no?
Pero yo les digo que si estás codiciando ya en tu corazón a alguien, pues ya estás cometiendo adulterio, ¿no? Entonces creo que más que contradecir o más que añadir, muestra que los estándares de Dios son un poco más altos, ¿no? Y eso creo que lo muestra no solamente en sino en otros, en otras enseñanzas que Jesús dio, como cuando decía, ¿no? Habían unos, personas que decían, que Jesús igual le reclamó, ¿no? Diciéndoles, ustedes dicen que cuando querían ayudar a sus padres, ¿no? Sí. Dice, no te puedo dar ofrenda o no te puedo dar ayuda porque la ayuda que te voy a dar es ofrenda para Dios, ¿no? Y es ahí también igual les recriminaba eso, les decía, bueno, ustedes dicen que no pueden ayudar a sus padres porque con lo que le van a ayudar a sus padres van a ofrendar a Dios, ¿no? Entonces ahí básicamente están quebrantando a otro mandamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de ellos, ¿no? Y sabía que lo que ellos hacían o parecían hacer, dentro de sus ojos ellos creían estar bien, mas sin embargo creo que el corazón de ellos era un poco inclinado al mal y no miraban lo que estaban haciendo incorrectamente, ¿no? Entonces, creo que con esta pregunta, volviendo a repetir, no más que añadir, creo que muestra que los estándares de Dios son un poco más altos que los de nosotros, aunque nosotros pensemos que lo que estamos haciendo no estamos haciendo mal, ¿no? Como cuando dice, bueno, yo también les digo que si odias a tu hermano, pues ya eres culpable de homicidio, ¿no? Porque dice no matarás, ¿no? Y igual, volviendo a lo mismo, ¿no? Ellos a lo mejor en su tiempo pensaban que, bueno, con que estés en contra o teniendo problemas o odiando a tu prójimo, a tu hermano, con que no hagas ningún daño a él, está bien, ¿no? Pero viene Jesús y les muestra lo que tenían en su corazón, ¿no? Que tenían ese odio, ese rencor, y dice, bueno, pues si estás mal con tu hermano, desafortunadamente no estás bien delante de Dios, ¿no? Y creo que muchas de estas cosas que Jesús les enseñaba era lo que les ofendía, ¿no? Y siempre cuando miras en los evangelios que decía, ¿no? Los sacerdotes o los fariseos se ofendieron, ¿no? Por las cosas que decían, ¿no? Y era por este tipo de cosas, ¿no? Que revelaba el corazón de ellos y pues que los hacía sentir culpables, ¿no? Entonces creo que demuestra que estos estándares de Dios son un poco más altos que lo que nosotros pensamos, ¿no? No sé si tengas algo que añadir. No, pues sí. Yo siempre he pensado que Jesús, como dijo, no es que cambió la palabra, sino daba un entendimiento más adentro. Y una de las cosas que lo leía en la palabra es la primera de Juan, uno que habla sobre la palabra, ¿no? La Biblia o la palabra de Dios, que dice, el primero dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras versiones dicen la palabra, ¿no? Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, como digo, en otros versículos, en otras versiones dicen palabra. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, siempre digo cuando la gente dice, oh, pero Jesús cambió esto, Jesús cambió lo otro. Jesús era esa palabra de Dios. Jesús era esa palabra que desde el principio del mundo, desde el principio cuando le dio Dios a Moisés las escrituras, esa palabra era Jesús. Y luego se hizo hombre. Entonces no es que él cambió, no es que él quitó, sino, como dice Jesús, añadió más a las palabras, añadió más a lo que Dios estaba diciendo, porque él era esa palabra que Dios decía. Claro. Pues interesante la pregunta que nos hicieron y espero que esto le ayude. Voy a leer la siguiente, a una de las preguntas que también teníamos, ¿verdad? Y es de un usuario, dice, que se llama Good Writer. Y dice... y este es en Facebook. Facebook, sí. Dice, ¿por qué un rapto si Jesús dijo que Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos y en ese juicio final todos estaremos presentes vivos y muertos? Y ustedes en la religión son salvos. Pero ¿quién les garantiza su salvación? Y estos tiempos estamos peores que en los tiempos de Sodoma y Gomorra.
no hay perfección en este mundo. Entonces como que hay dos cuestiones, ¿no? Pero creo que una de las principales donde dice que quién nos garantiza, ¿no? Que somos salvos, ¿no? ¿Quién nos garantiza que somos salvos? No sé si quieras a Responder, responder dice, esa. sí, porque son varias, son como son dos preguntas, dice, y también comentó a Jesús que él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y en ese juicio final todos estaremos presentes, vivos y muertos, y ustedes en la religión son salvos. Yo creo que la pregunta es ¿por qué el rapto? Ok, Y qué nos garantiza esa nuestra salvación, ¿no? No, pues siempre lo que he leído en la Biblia es que la salvación es garantizada por gracia, es por Cristo, ¿no? Sí. Porque sin Cristo nadie de nosotros seríamos salvos. Claro. Somos pecadores y siempre vamos a ser pecadores. Y Dios no nos podría mirar por ese pecado, ¿no? Pero a Jesús se pone al lado de nosotros. Y ahí es cuando Dios nos puede mirar por Jesús, por la gracia de Dios, una gracia que no merecemos por pecadores, pero por la muerte de Jesús es que, y si aceptamos que Él es el Hijo de Dios, y aceptamos que Él es Dios, por Él podemos ir somos salvos, Sí. ¿no? Sí, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y lo voy a leer, dice, capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, la salvación básicamente de nosotros, ¿o qué nos garantiza? Eso es esa fe y esa confianza que hemos puesto en Jesús, ¿no? Es algo que a veces es difícil de comprender, pero una vez que entiendes la salvación, creo que es lo único que puedes hacer es poner la confianza en Jesús, ¿no? Y creo que, bueno, mucha gente dice, bueno, pues de qué soy salvo, ¿no? Si yo no he hecho cosas malas, yo no he hecho... Esto creo que ya lo he comentado en algún tiempo, ¿no? Jesús vino a morir por los pecados de cada uno de nosotros desde, desde que tenemos uso de razón hasta este día, ¿no? Y creo que una de las grandes o fuertes preguntas es, bueno, pues ¿qué pecado tengo yo para que Jesús venga y me salve, ¿no? Y creo que Jesús o si somos juzgados por los estándares de Dios, como hemos dicho, ¿no? Tan solo hablando acerca de la ley, ¿no? Dice que el que quebrantar tan solo uno de los mandamientos es culpable por toda la ley, ¿no? Entonces, cualquier pecado, estás hablando de mentira, estás hablando de robar, de hacer mal con tu prójimo, de usar el nombre de Dios en vano, cualquier cosa que tú hayas hecho por más mínimo, ¿no? Y vamos a decir enfocándonos en uno de los más básicos, ¿no? Que creo que todos somos culpables de eso, ¿no? Que es la mentira, ¿no? En alguna otra oportunidad de nuestra vida creo que acudimos a eso. Pero dice que la palabra que todos los mentirosos estarán en el reino estarán serán echados al fuego y azufre, ¿no? Al infierno, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo por nosotros? Bueno, si has quebrantado tan solo ese mandamiento, pues ya eres culpable de todo eso, ¿no? Entonces hay alguien que necesita pagar ese precio por ti, ¿no? Para que no vayas a ese lugar, ¿no? Que eso fue lo que hizo Cristo, ¿no? Sí. Por ese simple pecado que cometiste, estoy diciendo nada más ese, no estoy hablando de otros pecados. Por ese simple pecado que tú hiciste, alguien tiene que pagar por eso, ¿no? Alguien tiene que dar cuentas de eso. Entonces, esa es la salvación de Cristo, ¿no? Viene, muere por los pecados de nosotros para que a través de su sacrificio, cada uno de los que tenga la confianza en Él, arrepienta y vuelva a nacer de nuevo en Él, pues sea limpio de sus pecados, ¿no? Entonces, ¿qué nos garantiza la salvación? Pues eso es lo que nosotros hemos
alcanzado a entender que todos esos pecados que hemos cometido, pues al final de cuentas creemos que son lavados por la sangre de Jesús y a través de ese sacrificio perfecto, pues vamos directo al Padre, ¿no? Entonces, no por ninguna cosa buena que hagamos, no porque seamos las personas más buenas o que ayudemos a otras personas, no, sino simplemente por la fe que ponemos en Jesús, es por eso que somos salvos, ¿no? Entonces, como dice esta persona, ¿no? ¿Qué nos garantiza? Pues lo que nos garantiza es la muerte de Cristo, ¿no? Que pusimos la fe en Él y a través de Él, pues podemos ir al Que lo aceptamos. cielo, exacto. No, sí, y también cuando dice, ¿por qué un rapto? No, si todos vamos a ser juzgados. Yo creo que también hay que entender que el rapto y el juicio son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El rapto es cuando toda persona que cree en Cristo, que creyó en Él, antes de malas cosas que vengan, van a ser subidos al cielo. Eso es el rapto. Ahora, el juicio, pues juicio va a ser hasta el final. Sí. El juicio para aquellos que creyeron en Él, que dice que le va a haber coronas, ¿no? Que nos van a dar coronas. Y el juicio para todos aquellos que no creyeron en Dios, que fueron contra Él. Entonces ahí son dos cosas muy diferentes, el rapto y el juicio. Entonces el rapto, ¿por qué el rapto? Para que todo creyente no sufra, y el juicio para que Dios te enseñe por qué estás siendo juzgado, ¿no? Porque Dios no te va a mandar al infierno o al cielo porque Él quiere, ¿no? Es, aquí están tus pecados, aquí está lo que hiciste, te enseña, ¿no? Entonces son dos cosas muy diferentes. Sí, claro. Bueno, espero igual que esa respuesta le ayude a este usuario. Muy buena pregunta igual. Movemos a la siguiente pregunta. Este es el video que dice idolatría, la primera parte. Y el usuario dice NAT. NAT 65854, ¿no? Y dice este usuario, dice, y si tengo un cuadro de Cristo, hasta un crucifijo, pero no lo adoro, solo lo uso para conexión a Cristo, o como con velas de ciertos santos que sí han hecho los milagros, ¿cómo puede explicar eso? Entonces creo que igual aquí también hay dos, ¿no? Como tres preguntas. Bueno, miro dos preguntas. Vos estás diciendo si tiene un cuadro y un crucifijo, pero no lo adora. O sea, básicamente, ¿qué pasa, no? Y si lo uso para conexión, ¿no? A Cristo. O acerca de las velas a santos, como que han hecho milagros. ¿Cómo puedo explicar eso? Entonces, pues la primera, no sé si quieras empezar tú con la primera. Dice, si tiene un cuadro de Cristo y un crucifijo, pero no lo adora. Pues creo que hemos hablado de eso, ¿no? En sí un cuadro, pues no hace nada. Y como dijo usted en ese mismo episodio, el Jesús que está ahí o cualquier cosa no es el que dice la Biblia, ¿no? El problema que a veces yo veo es que tal vez para nosotros o para la gente que no la adora no hay ningún problema, pero va a venir tal vez una persona y que va a ver ese cuadro, que va a ver ese crucifijo y va a empezar a adorarlo o va a empezar a persinarse. Ahí es cuando tienes que decidir, como cristiano maduro, en sí, ¿lo dejamos ahí o para piedra de otras personas o lo quitamos para no ser piedra? Sí, creo que podríamos decir que es como algo que la palabra no respalda, no nos dice que hagamos nada de eso o que no tengamos ese tipo de cosas, porque ya en cierta forma la estás usando como cierto tipo de adoración o como cierto tipo de amuleto para conectarte a Dios, ¿no? Cuando Cristo básicamente no nos dejó instrucciones de hacer ningún tipo de escultura ni nada de eso. Básicamente dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo, ¿no? Entonces, si tenemos el mediador directamente, básicamente conociendo que es Cristo, pues no utilizaríamos
ningún otro tipo de imagen o de crucifijo, ¿no? Como dice este usuario. ¿Por qué? Porque básicamente está diciendo que en cada imagen o en cada crucifijo pues hay esa conexión, ¿no? Entonces, piensa que hay una conexión. aquí hay una conexión. Sí. Entonces, bueno, ¿qué acerca de los demás crucifijos que hay en toda la tierra, ¿no? Entonces ahí creo que perdemos esa conexión con Dios y caes en una cierta forma a ese tipo de idolatría, ¿no? Entonces no creo que traiga ningún beneficio para esta persona, sino al contrario, creo que caes en ese problema de, volviendo a lo mismo, de adorar o de un tipo de idolatría que pues te puede llevar a desviarte de la fe, ¿no? La otra pregunta que tenía era, o cómo con las velas de ciertos santos que sí han hecho los milagros, ¿cómo puedo explicar eso? Y esa es también una pregunta muy interesante. No, pues sí, es una pregunta que puede a veces confundir a muchas personas, pero en sí tenemos que entender que si le estás pidiendo a Dios, el que está haciendo estos milagros es Dios, no el ángel o no a la cosa que tú le pusiste una vela, el milagro es de Dios. Pero como siempre lo he dicho, cuando le pones más atención a ciertas velas o ciertas cosas que no es Dios, ahí es cuando estás haciendo lo incorrecto. Y por eso yo no creo que es algo correcto poner velas, porque si tenemos fe en Dios, Él es el único que tenemos que pedirle. Sí, bueno, dice, creo que habla dice que si hay santos que estén haciendo milagros o que por eso le pone velas, bueno, la palabra dice que una vez que estamos con Él, ¿no? Una vez que dejamos este mundo y estamos delante de Él, ¿no? Dices, el estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo, ¿no? No hay más conexión de ellos para con nosotros, ¿no? Entonces, de nada sirve que le pongamos una vela a alguien que ha fallecido, especialmente si está con Cristo o si está en el infierno, ¿no? Porque nadie de ellos puede escuchar nada de eso, ¿no? O no puede ver nada de eso. Ahora, creo que la iglesia, la palabra nos habla y creo que nos enseña acerca de cómo el enemigo a veces trata de usar cierto tipo de cosas y manipular cierto tipo de cosas para engaño de las personas, ¿no? Porque también dice en 2 de Corintios 11, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, bueno, te da a explicar que a veces acontecen ciertas cosas, pero no significa que sean para tu edificación. Ahora, ¿por qué lo digo eso? Si esos milagros, como dice esta persona, bueno, han ocurrido milagros, si esos milagros te impulsan o te acercan a una adoración más a ese santo, o a que le pidas, o a una convicción, o a que estés más cerca de esa persona, pues tienes que entender que entonces eso no viene de Dios, No viene de Dios, sí. Porque si te está alejando y te está acercando a esa conexión, ¿no? Pues no sé nombres de santos, pero dice, que bueno, le voy a poner esta vela a este santo porque el año pasado me hizo un milagro o lo que sea, y por eso es que lo cuido, y hay gente que le trae flores y que le trae... Bueno, entonces te estás acercando más a este santo, y bueno, muchos dicen, a este santo le pido para que él le pida a Dios por mí, y empieza a ser como una cadena, ¿no? Entonces, entender que si estás haciendo este tipo de cosas, bueno, te estás acercando igual a lo mismo, a esa idolatría, ¿no? Y si ese milagro te está acercando a que adores más esa imagen, pues creo que te estás alejando de la misma palabra, ¿no? Y creo que también la palabra dice, ¿no? En Gálatas 1:9 dice, como antes he dicho, dice, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿no? Y quería leer desde el versículo 8, que es aún más antes, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿no? Entonces, ¿de qué nos advierte la Biblia, no? Dice, si hay algo sobrenatural aún que pasa en tu vida. Eso es interesante, ¿no? Saber, ¿no? Porque mucha gente a veces dice que escuchó cosas o que miró ciertas cosas y siempre te tienes que poner a entender, bueno, si esto me aleja de la verdad que es la palabra y de lo que tengo que hacer, ¿no? Como en este caso dice esta persona, ¿no? Bueno, si este santo hizo milagros o ¿cómo explicas eso? Bueno, la palabra lo está diciendo, ¿no? Si alguien viene y te enseña o te muestra cosas que te alejan de la palabra, pues eso no viene de Dios, ¿no? Entonces lo único que queda es alejarte de eso y seguirte metiendo en la palabra. ¿Para qué? Para entender que ninguna de esas cosas traen beneficio espiritual y sino al contrario te alejan de Dios, ¿no? Entonces, pues ya le estás rindiendo más culto a este tipo de imágenes que al mismo Dios, ¿no? Entonces, pues interesante alejarse de ese tipo de cosas, aunque volviendo a lo mismo, repetir que piensen que hace milagros o lo que sea, es una ilusión, ¿no? Es interesante que en esa palabra dice que hasta los mismos ángeles, ¿no? Si un ángel viene, no le hagan caso. Eso es bueno porque, fíjate, creo que esto es una revelación tan grande que Dios nos da a través de su palabra. Porque, y no vamos a meter en ese tema, pero es un tema interesante. El Corán, que es una religión grande y fuerte en movimiento. El Corán fue fundado a través de una revelación de un ángel su profeta. El profeta Mohammed, ¿no? Profeta Mohammed. Él dice que estando en una cueva, vino un ángel y creo que es el ángel Gabriel, no estoy seguro del nombre, pero vino un ángel y le reveló el mensaje del Corán. Se lo dio al profeta y él lo memorizó, lo que sea, y de ahí se lo pasó a las personas que lo escribieron. Y de ahí nace todo ese movimiento, el Corán, sí. Y de ahí nace este tipo de religión, que volviendo a lo mismo, es una religión fuerte, es una religión que tiene muchas cosas que contradicen la palabra, ¿no? Que hablan a veces en contra de la Biblia. Entonces ahí te pones a pensar, ¿no? Un ángel literalmente bajó en visión a esta persona y le dio este mensaje que se transformó en algo que alejó a estas personas de Dios. ¿Cuánto más lo que está diciendo este usuario, ¿no? Bueno, ¿cómo explicas este tipo de milagros? Bueno, la palabra lo explica, ¿no? Si viene alguien y te está confundiendo o te está alejando de la palabra, bueno, pues no es, aunque se parezca bueno, ¿no? Como dice, es un milagro, aunque parezca que es milagro, si te está alejando, pues no viene de parte de Dios porque te está alejando de la fuente de Dios, ¿no? No, sí, solamente es leer la palabra de Dios. Yo siempre, una manera que la trato de mirar siempre es como gemelas, ¿no? Cuando ves a gemelas las ves y casi idénticas, pero pasas más tiempo con una gemela, te ves que hay cosas diferentes, ¿no? Hablan diferentes, suenan diferentes. Igual que la palabra de Dios. Enfócate en la relación con Dios, enfócate en Él. Aunque venga otra cosa que suene como es de Dios, cuando te has enfocado en Dios puedes ver la diferencia. Porque ya tienes una relación con Dios, ya puedes ver la diferencia. Porque este suena igual, pero no es porque sé que Dios no haría esto. Suena igual y casi es igual, pero no porque la palabra dice así. Entonces, muy importante es tener una relación con Dios, leer la palabra y enfocarte, ¿no? Seguir, no darte por vencido. Más años tienes relación con Dios, vas a poder ver la diferencia y escuchar la diferencia entre algo que viene de Dios y algo que suena pero no es. Sí, y si estás leyendo la Biblia, pues reconocerás que la Biblia no te dice que tienes que ponerle una vela a un santo, que tienes que orarle a un santo. Jesús jamás dijo que Pedro iba a interceder o que Pablo iba a interceder por nosotros, jamás. Ni aún ellos mismos dijeron cuando me muera hagan esto, no. Entonces, interesante, la única forma de conocer este tipo de cosas y por qué se hacen
y que no se deberían hacer es conociendo la Biblia, ¿no? Entonces, buena pregunta y espero que también eso le ayude a este usuario. Hay otra pregunta igual que tenemos. Igual viene de este usuario llamado GoodWriter. Dice, ¿qué es el infierno? ¿A dónde está? Pues el infierno en sí no nos dice en la escritura. Si nos vamos a algo en la escritura, no nos dice una locación, no nos dice una geología o si es cosmología, no nos dice nada. Lo único que tenemos que entender que, como yo lo escribí aquí en dice, el infierno es un lugar literal de tormento verdadero, ¿no? Pero no sabemos dónde está ubicado. El infierno puede tener una locación física en este universo o puede estar en una dimensión. Por lo mismo, la Biblia no nos explica dónde está. Lo que tenemos que tratar de tener en mente es no querer llegar a ese lugar. Porque Jesús sí habló que era un lugar de tormento. Sí. Entonces, no importa si está en la tierra, no importa en qué lugar estar, tratemos lo posible de no llegar ahí. Porque va a ser un lugar que va a estar atormentado constantemente. Sí, mucha gente dice que Jesús nunca habló del infierno. Hay religiones que niegan la existencia del infierno, que dicen que no hay infierno, ¿no? Y es interesante porque Jesús creo que gastó mucho de su tiempo hablando más del infierno que cualquier otro profeta, ¿no? Y mucha gente que a veces niega eso, no se me hace fuerte de creer. ¿Por qué? Porque los evangelios habla acerca de eso y creo que era su mayor enfoque, ¿no? Y voy a leer un versículo nada más, pero creo que ese versículo es uno de muchos que él dio, ¿no? Y cualquiera que quiera corroborar esto, pues puede leer los evangelios y pensar en eso, que voy a subrayar cada vez que Jesús habló del infierno y creo que se van a quedar sorprendidos, ¿no? Que eso fue uno de los más enfoques que tuvo Jesús. Dice, en esta escritura está en Mateo 13, y dice, está hablando Jesús acerca de el tiempo, el final del tiempo, acerca de lo que va a pasar, y está explicando una parábola que dio, ¿no? Acerca de el mundo, de la cizaña y todo eso, ¿no? En el versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Y muchos pasajes similares a esto, en el que explicaba que ese lugar básicamente es un lugar de tormento, en el que va a estar sufriendo. Es una separación completamente de Dios. En el que muchas de las personas que no quisieron o no quieren estar cerca de Dios, pues estarán en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es el infierno? Pues es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, un lugar totalmente separado de Dios, de la presencia de Dios. Y dice, pues, ¿dónde está? Igual como acabas de explicar, no nos da un lugar específico donde dice, mucha gente dice está bajo de la tierra, muchos dicen están en otra parte. Hay ciertas escrituras que dice, señala, ¿no? Que dice, bueno, que los muertos salen debajo de la tierra, o los espíritus, ¿no? Pero no te da una referencia a una cita bíblica específica que diga, bueno, aquí está, en esta parte está el infierno, ¿no? Entonces, al final de cuentas, donde quiera que esté, ¿no? La palabra te habla y te especifica que será una separación totalmente de Dios, y en esa separación, pues básicamente va a haber un sufrir para esa persona, ¿no? Entonces, bueno, se me hace muy gráfico esto. Dice, donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces, crujir de dientes, pues te habla de un dolor, de una agonía, ¿no? Sí. Que vas a tener. Y hay muchos, igual,
pasajes, historias en donde Jesús muestra la desesperación. Da la historia del rico y Lázaro, ¿no? Sí. En donde el rico dice que vivía y así tenía todos los manjares, todas las cosas excelentes de la vida, y Lázaro que no tenía nada, ¿no? Y el rico muere y va al infierno, dice que estaba en tormento y lloro, y dice que deseaba que tan solo una gota saciara su sed, ¿no? Entonces te habla de un sufrimiento muy fuerte, ¿no? Y esa historia se me hace muy interesante porque muchas personas que estudian la Biblia a detalle y versículo por versículo, cuando van a esa historia, se enfocan mucho en que él tenía sed. Entonces, ellos dicen, entonces demuestra que cuando estás en el infierno, todavía tienes esos sentidos de tener sed, de tener pánico, esos emociones todavía van a estar ahí. Uh-huh. Entonces imagínate toda tu vida sufriendo con sed, con las emociones que tú tienes ahorita, que de hambre, pero no va a haber nada de comer, tienes sed, no va a haber agua. Todo eso, o sea, podría todavía estar ahí si es que hay gente que va al infierno. Sí. Pues sí, eso es lo que habla la palabra, y explica ese sufrir todavía físico, y pues es una separación totalmente de Dios, ¿no? Espero igual que esa respuesta pues les ayude. A otra pregunta que tenemos de este usuario, ¿no? Igual. Dice, ¿acaso habrá dos paraísos? Cierta persona le preguntó a Jesús, ¿a dónde está ese paraíso del que tú hablas? Y Jesús respondió, el reino de Dios no vendrá en forma visible. Aquí es o allá está. No, el reino de Dios está entre ustedes. Hagan el bien y Dios no los castigará. Amén. Amén. A sus semejantes y Dios no los juzgará. ¿Qué le entiendes a eso? Que nadie lo hacemos, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Está un poco larga la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, en lo que me enfoco más es en donde dice que si va a haber dos paraísos, o que si el reino de Dios va a ser aquí en la tierra o en el cielo. Entonces vamos a enfocarnos en eso, ¿no? ¿Qué es lo que prometió Jesús con eso? Creo que una de las citas que se me viene a la mente y que tenía escrita es que Jesús dijo que iba en Juan 14, ¿no? Juan 14, 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una de las citas que me gusta cuando hablamos acerca de dónde vamos cuando morimos. Creo que igual había mencionado antes acerca en donde dice que el estar ausentes del cuerpo, estar presentes con Dios. Y pues nos habla de eso, ¿no? Que Cristo ha preparado moradas para nosotros, ¿no? Que donde Él esté, ¿no? Y dice que cuando Cristo vino y murió, dice que ascendió y dice que está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Eso es lo que la palabra nos explica. Entonces, si Él está sentado a la diestra del Padre, y dice aquí la palabra que vamos a estar donde Él está, ¿no? Pues entonces vamos a estar con Él, ¿no? Entonces habla de ese reino, de ese estancia que estaremos con Él. Y eso es lo que esperamos cada uno de nosotros, ¿no? Una vez que, o sea, como hablamos hace rato, sea el rapto, o sea que el Señor nos llame antes, pues iremos directamente a donde Él está, ¿no? Reinando. No, sí, y pues la última pregunta también es de YouTube. Es otra vez de NAT65854. Y más que una pregunta, creo que es nos pide ayuda porque dice, ¿qué puedo hacer si quiero entregar más a Dios? Me quiero entregar más a Dios, pero mi carne no me deja. Pero me gusta hacer ciertas cosas que sé que no le gustan a Dios.
Y creo que es algo que todos pasamos, ¿no? Pasamos de una u otra manera que sabemos lo bien y lo mal y nos queremos entregar a Dios, pero a veces la carne no nos deja, a veces la carne está ahí y nos, como digo, el pecado a veces es algo que queremos, ¿no? Oración, ¿no? Siempre mi comentario es oración, seguir en oración constantemente, hablar con Dios, hablar con personas que han crecido en la palabra y son más mayores en la palabra, pagar a consejos. Siempre que uno sienta que va a caer o que necesita caer, escucha alabanzas. Es algo que siempre me ha ayudado a mí. Cuando siento que quiero caer, escucho alabanzas de Dios y esa música me hace querer que mi corazón alabe. Y todo ese pecado que quería hacer se va porque ya mi corazón está alabando a Dios. Lo que se me viene a mí es, pues es difícil, ¿no? A veces es complicado, ¿no? Cuando realmente vienes y te acercas a Cristo, ¿no? Cambiar tu vida. Pero en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esto es lo que se me hace interesante de esto que está diciendo, ¿no? Está diciendo, bueno, si quieres venir a seguirme, pues tienes que dejar, ¿no? Todo eso que te agrada, ¿no? Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Sí, ¿O correcto. qué recompensa dará el hombre por su alma? Y eso también creo que es más interesante porque es ahí donde hablamos también en otros podcasts anteriores de qué tan valioso es lo que estás haciendo y qué tanto lo valoras, si valoras más eso que una vida con Cristo, ¿no? Sí. Entonces es lo que está diciendo Cristo aquí, ¿no? Bueno, ¿de qué te sirve seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Lo que este usuario o usuaria nos está diciendo, que le gusta hacer ciertas cosas, ¿no? Le gusta, como a nosotros, ¿no? Nos gustaba hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Dice, Cristo les pregunta y le hace la misma pregunta hoy a esta persona, ¿no? Bueno, ¿de qué te sirve seguir haciendo todo eso o ganar todo el mundo si vas a perder tu alma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan valioso es tu alma? Y si es más valioso lo que estás haciendo que tú sabes que no le agrada a Dios que tu alma, ¿no? Entonces es ahí donde uno se tiene que poner a pensar, no, bueno, esto que estoy haciendo pues no me va a llevar a nada bueno, ¿no? Entonces, si esto me va a quitar de esa salvación y del estar cerca de Dios, pues es mejor abandonarlo y dejarlo a un lado, ¿no? Y creo que también se relaciona con cuando Jesús iba a ser entregado y quería que sus dos discípulos estuvieran orando con él, ¿no? Pedro, uno de ellos, y en el capítulo 41, ¿no? Le dice, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces, ¿qué le da de consejo, ¿no? Como dice esta persona, bueno, ¿qué hago, no? Consejo igual. Como dice, velad y orad, ¿no? Sí. O sea, estar velando y orando, ¿no? Para que no entréis en tentación. Y eso creo que nos ayuda a nosotros también, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer para evitar ese tipo de cosas o de sentimientos, ¿no? O de cosas que me atraen. Bueno, pues ora y vela, ¿no? Lee tu escritura, acércate más, como tú dices, ¿no? En vez de escuchar a lo mejor ciertas cosas del mundo, ¿no? Como cierta música, tú que dices, bueno, mejor me pongo a escuchar canciones que me edifiquen, ¿no? Sí. No te vas a poner a escuchar canciones que te atraigan a lo que a lo mejor antes hacías, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de acercarte a Dios, te va a dar el sentimiento de querer hacer lo mismo que antes hacías, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de cosas, meterte a la palabra, orar, ayunar, ¿no? También la palabra habla del ayuno, ¿no? Que es, creo que el ayuno es muy importante para
nosotros. Y es una práctica a veces un poco seria y dura, ¿verdad? Pero poner a hacerlo, a dedicar un ayuno, a entregárselo al Señor, y creo que el ayuno limpia y te ayuda a enfocarte un poquito más en la palabra, ¿no? Y es de muy beneficio. Entonces, ahí creo que esos consejos son los que podemos dar, ¿no? Lo que Cristo nos dio, primeramente entender, considerar los puntos, o que es más valioso esto que estoy haciendo, o mi vida, o mi alma, el primer punto. Y bueno, si tu alma es más valiosa, ¿no? Si la vida de Cristo o con Cristo es más valiosa, pero aún estás batallando, bueno, pues ora, vela y pues el ayuno, ¿no? No, sí. Y lo bueno que todavía, esta persona dice que entiende, a veces sabe que no es correcto. Uh-huh. Lo bueno que todavía tiene eso en la mente, ¿no? Que todavía está esa voz que dice, oye, lo que está haciendo no es correcto, porque hay mucha gente que ya paró de escucharlo. Sí. Y ya no lo puede sí. escuchar. Sí, creo que eso es bueno que estás diciendo, que tienes todavía esa voz que te está diciendo, porque llega el momento en el que tu propia carne se hace sorda, ¿no? Sí. A esa voz que te está diciendo, y el pecado ya no te Afecta. ya no te como, afecta, sí. ¿no? Y ya no escuchas la voz, que es la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que te está sí, porque es que te está guiando, siempre ¿no? va a ser batallas espirituales, ¿no? Es algo que habla la palabra, que las batallas que tenemos aquí van a ser espirituales. No lo podemos mirar, porque si lo miráramos nos volveríamos a veces locos, pero siempre hay batallas espirituales y siempre orar, ¿no? Orar, velar, ayunos, hablar con otros hermanos. Siempre digo, creo que es muy importante hablar con otros hermanos en Cristo. No vamos a hablar con personas fuera de Cristo, porque te van a empeorar. Y una anécdota acerca del ayuno, ¿no? Decía un hermano, bueno, no, es que no puedes recomendarle a la gente que ayune, dice, porque es que qué tal si les pasa algo y el doctor los prohíbe, ¿no? Porque hay gente que a veces no pueden ayudar por cosas del doctor y todo eso, pero decía hermano, pero cuando se ponen a tomar y a drogarse, no contactan a su doctor, ¿verdad? Para hacer algo. ¿Cuánto más para ayudar, no? Que es algo que te va a ayudar. Y estaban hablando acerca del ayuno, ¿no? Porque la estaban tratando de atacar a esta persona, de decir, o a este hermano, decir que porque estaba recomendando ese tipo de cosas, ¿no? Que tendría que decirles que pues contactaran a su doctor, y que dijera eso antes de recomendar algo tan drástico como eso, ¿no? Y se me hizo interesante cómo les contestó, que dice, bueno, pues cuando tomas y cuando te drogas no contactas a tu doctor, ¿verdad? O sea, tú lo haces y te vaya como te vaya. Entonces, ¿por qué contactarías a tu doctor para algo espiritual, no? Uh-huh. Y se me hizo muy buena esa respuesta. Y bueno, es cierto, ¿no? A veces hacemos muchísimas otras cosas, ¿no? Y no contactamos a nadie. Lo haces y ya, ¿no? Entonces, así este tipo de cosas, ¿no? El orar, el velar, el leer, pues simplemente a veces de acercarnos, como tú dijiste, no a hacer cosas que te acerquen más al mundo, ¿no? Como escuchar cierto tipo de música, o a veces hasta las amistades que tenemos, ¿no? Sí. Creo que es también, en vez de acercarnos, a veces si no somos fuertes, sí terminan alejándonos, ¿no? Entonces, creo que poner atención en esas áreas de nuestra vida, y pues esperemos que estos consejos le ayuden a esta persona que, como tú dices, a veces nos pasa que tenemos peleas y lucha, ¿no? Con algo espiritual, pero podemos hacerlo, ¿no? Okay. Entonces, pues, gracias a todos. Vamos a tratar de seguir haciendo este tipo de respuestas a preguntas y respuestas, ¿no? Videos, hablando de ciertas cosas que nos manden en las redes. A veces no contestamos inmediatamente. Queremos dejar un poco de tiempo para a lo mejor traerlos en un video especial, para dedicarles un poco más tiempo.
Pero vamos a seguir haciendo esto y que nos sigan apoyando, que sigan compartiendo si les ha ayudado, si les ha sido de bendición. Igual que sigan compartiendo con sus familiares, que compartan y pues que nos sigan apoyando de esta manera. No, sí, bueno, gracias a todos que nos están mirando y gracias a todos que nos mandaron nuestros mensajes. Espero que la hayan ayudado, que los ayudamos. Y si nos pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok, que también tenemos. Muchísimas gracias a todos. Hola, gracias por este video. Por favor, dale un like y no te olvides de prender la campanita para que no te pierdas el próximo podcast. Bye.